Interesante, porque primero tenemos que aceptar que tenemos una enfermedad y tenemos que conocer esa enfermedad. Mientras más tú conoces de ella, ya sea por internet, por programas como el tuyo, ya sea por el tipo de información que sea, mientras más sabes de la diabetes, te haces amiga de la diabetes y evitas sus complicaciones agudas y crónicas. Hay personas, doctora, que se cuidan tanto que vemos que a veces tienen aparatitos y por la mañana, antes o después de desayunar, no sé cómo funciona, pues se pinchan en los dedos y se miden el nivel de azúcar. ¿Esto procede en lo que es parte del tratamiento? En tu próximo programa te voy a traer lo que es el glucómetro. Ese es el nombre del aparatito del azúcar. Y podemos hacerle una glicemia al camarógrafo o le hacemos una glicemia a los muchachos aquí para determinar, si ellos me lo permiten, el nivel de azúcar en sangre que ellos tienen. Es interesante porque solamente es un pinchacito y utiliza muy poca sangre. Y con ese simple método tú puedes diagnosticar en cuánto están tus niveles de azúcar en sangre. Lo normal en ayunas, y ojalá tengan un bolígrafo y un papel para que lo anoten, es de 70 a 95 en ayunas. Cuando comemos 2 horas después o 3 horas después, que es cuando viene lo que es la digestión, ese azúcar tiene que estar en menos de 140. Para diagnosticar diabetes, el azúcar en ayunas está por encima de 95 y diagnóstico de diabetes por encima de 126 y 2 horas después de haber comido por encima de 200. ¿Esta prueba los pacientes la hacen diario, interdiario? Sí, esto es un aparatito tan común que se vende en cualquier farmacia. Y las tirillas y las lancetas, que son con las cuales ellos se pinchan y leen, también tienen un costo bastante asequible. Ojalá todo el mundo comprara su aparatito del azúcar y no estuviera probando orina, que es una de las costumbres lamentablemente que tiene el paciente, para saber si tiene el azúcar alta o no. Hay mucha creencia, doctora, a la hora que llegan los pacientes a su consultorio, realmente le cuentan anécdotas acerca de que si esto funciona, que si no funciona. ¿Tiene usted experiencia acerca de esto? Sí, hay muchos cuentos muy buenos. Tengo pacientes, por ejemplo, que les gusta ir al mercado a comprar una serie de hojas, y cuando uno le instaura el tratamiento con insulina, prefieren tomarse el té de esas hojas antes que ponerse la insulina. Porque la gente cree que la insulina deja ciego, la gente cree que la insulina deja al paciente impotente. Tienen muchas creencias que no son así. La insulina es lo que le falta a tu cuerpo. Si a tu cuerpo le falta calcio, tú le das calcio. Si a tu cuerpo le falta insulina, lamentablemente la única forma de administrarla, y por ahí es que yo creo que viene el temor de la gente, es inyectada. Muchas veces creemos cosas y no nos atrevemos a ir al médico y hacemos un té en la casa, una recomendación de un vecino, y ya como no nos sentimos esos síntomas, pues nos olvidamos nuevamente de la enfermedad. Así es. Hasta que lamentablemente pues... Es que hay mucho temor de ponerse la insulina porque es inyectada. Realmente la única forma en que viene hoy en día la insulina es a través de una inyección. Había una insulina inhalada, pero dio muchos problemas y realmente no se está utilizando. Entonces, esa inyección hay que ponérsela. Pero no todos los pacientes se tratan con insulina. Hay pacientes que se tratan con pastillas, como es el paciente tipo 2, que es a través de hipoglicemiantes orales, que son las pastillitas que toman. No significa que en algún momento ese paciente vaya a necesitar de un poquito de insulina. Entonces es bueno sacarnos la idea de que la insulina es mala. La insulina no es mala. La insulina es necesaria en un momento determinado para controlar tus niveles de azúcar en un momento determinado. Doctora, ¿qué sucede con aquellas personas que no llevan un tratamiento? Hay casos incluso en que hasta le han amputado alguna parte de su cuerpo, producto quizá del tipo de diabetes que llevan en su cuerpo. Bien, la diabetes, como hablábamos al inicio, puede producir complicaciones agudas y complicaciones crónicas. ¿Cuáles son las complicaciones agudas? Agudas es lo que pasa en ese momento. En ese momento te subió el azúcar. Empiezas a orinar mucho, te da mucha sed, la lengua se te pone un poquito pesada y tú te das cuenta que tienes el azúcar alta. Pero si ese azúcar está tan alta, puedes caer en un coma hiperosmolar, que es como se llama, hiperglucémico, donde el paciente hay que ingresarlo. El paciente que tiene un bajón de azúcar, que es la otra complicación aguda, es ese paciente que se siente mareado, ese paciente que va caminando, tiene la vista nublada, se pone sudoroso, frío y cae al piso. ¿Qué hace una persona cuando ve a un paciente que cae al piso? Primero, cuando le tocas, sabes que está frío. Ojalá tuviéramos un aparatito del azúcar para medir el azúcar en ese momento, pero si no lo tienes, basta con ponerle un poquito de miel de abejas debajo de la lengua o de utilizar azúcar en polvo y untársela en la boca. El azúcar se va a absorber inmediatamente a nivel de la boca y el paciente puede despertar. Eso le puede salvar la vida a una persona.
Inclusive hay niños que se han quedado dormidos porque le ha dado un bajón de azúcar, porque esa noche no cenaron y sin haber cenado se ponen la insulina. Entonces la mamá que pasa por la habitación se da cuenta de que el niño está frío e inmediatamente utiliza un poquito de azúcar y ese niño vuelve otra vez y despierta. ¿Qué es más peligroso? ¿El azúcar alta o bajita? Yo pienso que las dos son peligrosas porque las dos te pueden llevar a un coma. Obviamente un bajón de azúcar en un paciente que tiene ya cierta edad, que no despierta, que no lo ayudan a despertarse, es un paciente que probablemente se quede dormido para siempre. Entonces tenemos que cuidar ambas. Doctora, que no llegue a subir mucho, pero que tampoco llegue a bajar demasiado. Usted decía al principio que del millón, cerca de 1 millón de dominicanos padecen de diabetes, pero la edad de estas personas que tienen esta enfermedad, ¿en cuál es más frecuencia? ¿En el hombre o en la mujer? Sobre todo aquí en el país. No tiene preferencia de sexo realmente. Afecta tanto al sexo masculino como al sexo femenino, pero la diabetes más frecuente es la diabetes tipo 2, que es la diabetes que es hereditaria. Tiene un factor hereditario importante y la padecen las personas mayores de los 30 a 35 años. ¿Qué por ciento de la persona que tiene un pariente con diabetes puede tener la enfermedad? Si el pariente es de primera consanguineidad, o sea, si es tu papá o tu mamá, si es tu abuelo o tu abuela, tienes un 50-50. ¿Cuál es la buena noticia? Tú puedes tener el gen de la diabetes, pero quizás nunca lo desarrolles porque te has cuidado, porque has comido sano, porque has hecho ejercicio. Puedes mantener ese gen dormidito ahí y nunca se despierte. Y quizás esa persona que ya tiene la diabetes, si se cuida, tampoco va a tener complicaciones. Esa es la diabetes tipo 2, que es la más frecuente. El 95% de los pacientes tienen diabetes tipo 2. ¿Qué está pasando hoy en día? Que por la obesidad, esa diabetes tipo 2 se está viendo más frecuentemente en niños. Ponte a observar, no sé si tienes niños. No, no tengo. Pónganse a observar en el colegio de las personas que tenemos niños. Todos los niños son obesos. Y si tú te pones a ver las cafeterías que venden en el colegio, las cosas que venden en la mayoría de los colegios, son carbohidratos vacíos, son calorías simples. Entonces estamos viendo mucha obesidad en niños y estamos viendo diabetes tipo 2 más frecuentemente en niños. ¿Qué ocurre con la diabetes tipo 1? La diabetes tipo 1 es la del paciente que necesita insulina obligatoriamente para poder vivir. Entonces la diabetes tipo 1 no es la más frecuente, pero es la que se presenta en niños menores se puede desde que el niño nace hasta los 15 a 14 años de edad, es donde más frecuentemente se ve. Doctora, ¿es costoso el tratamiento de la diabetes? Porque usted decía al principio que algunos aparatos lo podemos encontrar en las farmacias, pero cuando hablamos de medicamentos, ¿qué tanta posibilidad existe que una persona de escasos recursos pueda llevar un tratamiento como este? No, definitivamente el paciente es asequible. Gracias a Dios, al ser una pandemia, todos los gobiernos se han unido para que este medicamento realmente pueda llegar al paciente. Los precios de las insulinas y los precios de los hipoglicemiantes orales, pues sí son alcanzables. Qué importante. ¿Y qué de aquellas personas que además de diabetes sufren del corazón, de hipertensión y tienen otras complicaciones, se empeora aún con la diabetes o tienen que llevar un tratamiento igual que todo el mundo? Cuando te diagnostican la diabetes, si ya tú tienes hipertensión, pues obviamente tienes que empezar a tomar la vida un poquito más despacio. Ya son 2 en vez de 1. Exactamente. Ya son enfermedades que se han unido y que obviamente te están limitando tu calidad de vida. Por ejemplo, nosotros los dominicanos somos muy emotivos. Entonces nos gusta celebrar mucho las cosas o nos enojamos con facilidad. Entonces esas emociones sí influyen en la diabetes. Mucha gente me dice, doctora, pero la diabetes es emocional. No, no hay diabetes emocional. Tú tienes el gen de la diabetes y cuando llega una emoción fuerte, pues el gen se desarrolla. Pero si esa emoción es controlada, nunca vas a tener diabetes. O sea, no tienes por qué desarrollar la diabetes. Las personas que tienen, por ejemplo, se enojan con facilidad, los niveles de azúcar se elevan en sangre. Entonces tenemos que cuidar nuestras emociones. El paciente que ya tiene diabetes y tiene hipertensión, como decimos aquí, no puede estar cogiendo pique, no puede ser malhumorado, no puede estar peleando en la calle, porque si no, tanto su presión como su azúcar se van a elevar. Entonces una persona que tiene que cuidar sus emociones. Y realmente aquí vemos en la calle que en cualquier esquina una persona quizás quiere entrar primero a una vía que otra y vemos que se arma un zaperoto en cualquier momento. Usted va a comprar algo y lo encuentra muy elevado de precio, pues ahí usted empieza a discutir con quizás el dueño del supermercado o de algún lugar porque entiende que las cosas no están yendo como debería ser. Doctora, y en cuanto
a problemas dentales, ¿influye en algún momento en el paciente en la diabetes? Definitivamente que sí. El paciente diabético se caracteriza por ser inmunosuprimido. O sea, sus niveles de glicemia están completamente, están elevados cuando no tiene control. ¿Qué pasa? Sus defensas naturales no son las mismas que en una persona que no tiene diabetes. Entonces, esa falta de defensa hace que el organismo responda lentamente a las infecciones. Si hay un problema dental, tenemos una carie dental y el paciente no va a tiempo donde ese odontólogo, pues obviamente esa falta de defensa de su organismo va a hacer que la carie profundice y puede inclusive hacer un gran absceso en la boca que puede correr a cuello y así seguir descendiendo y así seguir complicándose. Y la vida sexual de la persona cambia porque vemos sobre todo gran preocupación en los hombres, más que de otros lados dominicanos, pues acerca de este tema y lo que es la vida sexual. Te voy a explicar brevemente y voy a poner el ejemplo de lo que es un alambre, de un alambre de electricidad. Observen ustedes cualquier alambre que conecta algo en su casa. Ese alambre tiene una cobertura de plástico. Cada vez que tenemos el azúcar alta, a esa cobertura de plástico se le hace un orificio, como si un ratoncito se hubiera comido ese alambre de plástico. Mañana no tengo el azúcar alta, mañana no se me hace ese orificio. Pasado mañana la tengo alta, vuelve y se hace. A través de los años, a través del tiempo, ese alambre está tan lleno de orificios que deja ver, se va pelando el alambre. Ese alambre son nuestros nervios. Con la azúcar alta se van quitando esa capa de nuestros nervios y se va perdiendo la capacidad de conducir la electricidad por nuestro cuerpo. Entonces a eso es lo que nosotros llamamos neuropatía. Es el daño que produce la diabetes a los nervios del cuerpo. Cuando el paciente tiene neuropatía por diabetes, pierde la sensibilidad en diferentes partes del cuerpo, incluyendo la vida sexual. Entonces no es un paciente que tiene la fuerza para la erección, no es un paciente que puede disfrutar de lo que es su vida sexual, porque sus nervios se han deteriorado. Pero asimismo, como ocurre en los genitales, también ocurre en los pies, también ocurre en los ojos. En los pies, ¿qué ocurre? Que el paciente va caminando, se clava algo, no se da cuenta, la infección avanza porque es un paciente que no se defiende hasta las infecciones, y si a eso le sumamos que no nos revisamos los pies, pues esa infección sigue avanzando hasta que llega a hueso y entonces viene lo que se llama osteomielitis y puede venir lo que llamamos la amputación. Esto es también lo que se conoce como el pie diabético. Exactamente, esa es la complicación más devastadora y más temida de la diabetes, lo que es el pie diabético. El pie diabético abarca no solo la falta de sensibilidad de los nervios, sino también la falta de circulación de ese paciente. Vemos, doctora, que hay personas que usan muchos remedios caseros, vamos a decirlo así, cuando tienen algún peladito en la piel. Yo te voy a enseñar una imagen que tengo, que es fabulosa para eso, y así nos ayuda nuestro señor director. Ok. ¿Es propio, doctora, utilizar este tipo de hojas? Vemos sobre todo en el campo, la gente hay tantas plantas allí, pues aprovechan lo que es la naturaleza para curarse. ¿Es esto adecuado? ¿Está prohibido? ¿Complica más aún lo que es el pie diabético? Mira, ya estamos en el 2011. Yo creo que ya la época de las cataplasmas, que era como se llamaban, las hojas y todo eso, ya tenemos estudios fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4 demostrables que son asépticos, que van a producir la defensa de la herida y también son fáciles de comprar. O sea, no veo la necesidad de todavía seguir creyendo en estas cosas. Mire esa imagen. Esta es la imagen de un paciente que tiene una herida en su pie y él todavía cree en lo que son los ensalmos, todavía cree que esas hojas son esterilizadas y que no producen daño a la herida. Y entonces es un freno que tiene el médico para poder tratar a ese paciente. Cada vez que a usted le pase con algo en su pie, tiene que ir directamente donde su médico. No podemos seguir luchando contra la ignorancia cuando ya hoy en día, en el 2011, sabemos que hay productos específicos para tratar las heridas y que las heridas se clasifican dependiendo de su profundidad, del agente causal y que ya hay medicina para eso. Tengo entendido, doctora, que incluso el pie diabético es como que se reseca bastante, que la persona debe tener más cuidado. Incluso me parece que no pueden caminar descalzo, ¿o es así? Es así, definitivamente. Al tener un daño en lo que es la neuropatía, al tener un daño en sus nervios, pierden la sensibilidad, pero también la piel se hace reseca. Ese daño en los nervios produce resequedad de la piel y una piel muy reseca se engrosa. Y no solamente se engrosa, sino que también se abre.
Entonces tú vas a ver que los talones están cuarteados y cada vez que una piel se abre es una puerta de entrada hacia una infección. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, por eso tenemos que humectar la parte del talón, la parte de las callosidades, porque la neuropatía va a producir un daño en la forma del pie. Wow. Este paciente que ves aquí en pantalla es un paciente que viene diciendo que ya él está sano, que él no sabe por qué lo traen al médico, y cuando vemos la parte de abajo de sus pies, vamos a ver que es un paciente que está muy lesionado. En la imagen que voy a presentar a continuación son imágenes que les advierto que son un poquito difíciles de ver porque es la realidad de lo que es la diabetes y de lo que puede pasar. Mira, este paciente llegó con un diagnóstico para amputación supracondilia, o sea, ¿Ya? para amputación por encima de las rodillas. Cuando está a este nivel, ya no hay otra opción que amputar esa pierna. Eso es lo que yo quiero cambiar. No porque se vea feo significa que va a perder su extremidad. Y a eso es una de las cosas que más me dedico, a lo que son las cirugías de pie y tobillo. Ese paciente viene con una herida punzante en la planta del pie. Y observen que tiene los 3 últimos ortejos, que es como se llaman los dedos de los pies, necróticos. Todo el mundo dice, amputa ese pie y sal de eso rápido. Pero la gente no entiende que cuando uno pierde una pierna, no es una rama que nace de nuevo. Entonces mi misión es tratar de salvar ese